Hola gente, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo. Hoy es 16 de noviembre, sábado, es el momento en que estoy grabando esto. Y os quiero hablar, por tanto, de la astrología de estos últimos días, semanas de noviembre y de los primeros días de diciembre. Os quiero hablar también de esta luna nueva que va a suceder el 1 de diciembre en el grado 9 de Sagitario. Os quiero hablar de, yo diría, el tema fundamental de estos días va a ser la salida ya definitiva de Plutón de Capricornio hacia Acuario. También un tema muy sobresaliente es que justamente hoy, ayer, hoy y mañana, Saturno ya entra directo, de hecho ya está directo. Os quiero hablar de la potentísima oposición Marte-Plutón, que aunque no estemos viendo de forma muy aparente, muy explosiva, sus efectos están ya ahí, hay que saber mirar para verlos, y de muchas cosas más, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ello, vamos al lío. Vamos a ver, lo primero que quería comentaros es que hasta hoy que entra Saturno directo, hemos tenido muchos planetas retrógrados. Hemos tenido a Saturno retrógrado, a Júpiter retrógrado, a Neptuno retrógrado, a Urano retrógrado. Es una enorme carga de planetas retrógrados que, como os digo siempre, no es ni bueno ni malo. El haber tenido todos estos planetas retrógrados nos ha, de alguna manera, sumergido en una atmósfera en la que hemos recapacitado sobre hacia dónde nos han llevado nuestras decisiones del pasado. Y claro, al tener todos estos planes, sobre todo los dos sociales, Júpiter y Saturno, y dos de los tres transpersonales retrógrados, de algún modo hay un cierto temor a movernos hacia adelante, ¿no? Esto va a ir cambiando, de hecho ya cambia ayer y hoy con Saturno entrando directo, y a partir de hoy, lógicamente, cada vez con más fuerza, Saturno entra directo, y ya de algún modo Saturno nos dice, bueno, de acuerdo, hay que asumir las responsabilidades del lugar en el que estamos. ¿Qué nos ha llevado a estar en este lugar, en esta situación? Bueno, pues son decisiones nuestras, son circunstancias externas con las que hemos interaccionado, etcétera, etcétera, pero Saturno ya directo nos dice, bueno, pues hay que moverse, hay que responsabilizarse, hay que empezar a mirar un poco más hacia adelante, ¿no? Es decir, que esta atmósfera de estar sumergidos un poco en cómo me veo aquí, fue porque sucedió esto, sucedió lo otro y tal, ya con Saturno directo en Piscis vamos a empezar a tener no solamente respuestas en el sentido de decir, bueno, pues estamos aquí, claro, Saturno en Piscis va a dar respuestas también muy intuitivas, muy de, bueno, porque captaste el espíritu global, el espíritu social, el espíritu de los tiempos, y te moviste intuitivamente, pero probablemente con una sabiduría pisciana, te moviste en esta dirección por estas razones, que pudieron ser muy inconscientes, pudieron ser muy sutiles, pero aquí estamos, ¿no? Y ya los próximos meses, salvo que sí va a entrar Marte retrógrado, va a entrar también unas semanas Mercurio retrógrado, pero salvo estas retrogradaciones, ya los planetas lentos en los próximos meses, Júpiter, Neptuno y Urano, que están retrógrados, se van a ir poniendo directos y vamos a ir cada vez más asumiendo que estamos aquí por muchas veces decisiones inconscientes, sutiles que hemos ido tomando, pero que ahora hay que irse moviendo hacia adelante, ¿no? Y estamos ya en este punto de inflexión, con Saturno directo, de decir, bueno, venga, responsabilízate y echa para adelante, ¿no? Otro aspecto del que ya os hablé en el vídeo pasado, os hablo en este y os hablaré en los vídeos de los próximos 4 o 5 meses, es de Marte opuesto a Plutón. Daos cuenta que Marte va a seguir opuesto a Plutón hasta finales de abril.
Os voy a hablar con mucho más detalle en el vídeo que estoy preparando sobre el año 2025, que va a ser un vídeo, os anuncio ya, para los amantes de mis vídeos largos, va a ser un vídeo larguísimo. ¿Por qué? Pues porque hay 2025, si habéis escuchado a otros astrólogos, ya sabéis que es un año absolutamente bisagra, es el año donde ya todo va a ir cambiando de una forma cada vez más irresistible, más movida por los elementos y por eso vamos a hacer un análisis muy extenso y muy profundo y os hablaré de esta oposición Marte-Plutón porque va a ser absolutamente determinante dado que va a durar hasta abril del año que viene y que va a participar en muchísimas configuraciones muy poderosas. Ya mismo ya lo está haciendo y lo va a continuar haciendo durante casi 4 meses del año que viene y va a condicionar enormemente, lo veremos, los eventos y los movimientos psíquicos, colectivos y personales del año que viene, ¿no? Entonces también os voy a explicar algunas cosas que no os he explicado nunca, pero que son muy interesantes de astrología, no solamente astrología mundial, sino también personal, ligadas con los aspectos de Marte, con el movimiento del planeta Marte y con los aspectos Marte-Plutón, ¿no? Pero fundamentalmente, os adelanto ya la esencia, Marte-Plutón, el gran riesgo, el gran efecto, muchas veces yo diría casi inevitable, es la huida hacia adelante, el huir hacia adelante. Daos cuenta que una oposición son dos planetas que se encuentran frente a frente, cara a cara, mirándose a los ojos. Claro, Plutón da mucho miedo, Plutón no es el tipo de planeta, no es el tipo de encuentro que deseamos hacer cuando vamos caminando por la noche en la oscuridad. No es ese tipo de encuentro el que andamos buscando. Pero aquí Marte se encuentra cara a cara con Plutón. Y Marte es la opción, sabéis que Marte en inglés se llama fight or flight, es decir, lucha o huye. Entonces, de algún modo, Marte se va a encontrar frente a esta amenaza existencial o lo que Marte cree ser una potentísima y peligrosísima amenaza existencial y en vez de huir va a huir hacia adelante, es decir, va a ir a estamparse contra Plutón. No es la más inteligente de las estrategias porque entre este dilema de huir o atacar, luchar o huir, Marte y Plutón tiene siempre las de ganar, porque Plutón es realmente el chico grande en el patio del colegio, ¿no? De manera que vamos a ver muchas, luego al final del vídeo os explicaré cómo se está viendo ya, sobre todo en Estados Unidos, que es el gran laboratorio mundial ahora mismo, cómo se está viendo ya esta estrategia de la huida hacia adelante, ¿no? Con la oposición Marte-Plutón, ¿no? Bien, pero como os digo, os hablaré algo al final de este vídeo y mucho en el vídeo sobre el 2025, que para facilitaros su lectura, lo que voy a hacer es minutarlo. Os pondré en la caja de texto debajo del vídeo del 2025, como lo tengo ya estructurado más o menos, en qué minuto empiezo cada tema, porque va a ser probablemente un vídeo muy largo para que podáis verlo en diferentes tomas, ¿no? Bien. Y Saturno, como os he dicho, os había prometido hablar de Saturno directo. Saturno está entrando en directo ahora mismo, conforme os hablo, el 16 de noviembre. Claro, Saturno directo en Piscis es algo poderosísimo. Cualquier planeta lento, cuando cambia de directo a retrógrado o de retrógrado a directo, sobre todo cuando cambian de retrógrado hacia directo, empieza a tener muchas consecuencias muy visibles, ¿no? Entonces, claro, Saturno es la regulación, la contención, son las murallas, son los contenedores, son los límites, las fronteras y todo esto. Entonces, claro, ha estado de algún modo yendo hacia atrás,
De algún modo, Saturno está también, lo sabéis muy bien, está ligado a los fenómenos de contracción, de reducción, de minimalización, de reducción de volumen, de superficie, etcétera, etcétera, ¿no? Está muy ligado a la austeridad, está muy ligado a la falta, ¿de acuerdo? Está muy ligado a los obstáculos, a los límites. Entonces, claro, este Saturno retrógrado en Piscis, de algún modo, ha estado, por así decirlo, limitando, contrayendo lo pisciano. Pero, claro, es como ponerle puertas al mar, muros al mar, poniendo escolleras contra el mar cada vez echándole más lejos, ¿no? Diciendo, oh, mar, océano, te temo, y entonces levanto unas enormes escolleras, unos enormes muros para contenerte. Y ya cuando entra directo, de algún modo, este Saturno, digamos, en Piscis, que empieza a ganar flexibilidad, empieza a decirse, bueno, va a haber que ampliar esta escollera, de algún modo, ¿no? Entonces vamos a estar hablando mucho del tema de todo lo que son movimientos de masas, ¿no? Y van a ser masas de agua, masas de gente, que se comportan como las masas de agua, de algún modo. Vamos a estar hablando mucho también durante los próximos año y medio o 2 años de Rusia y Ucrania, porque claro, Rusia, como sabéis, está muy ligada a los ciclos Saturno-Neptuno, Saturno que está en Piscis, que ya el simple hecho de estar en Piscis es un poco como estar conjunto con Neptuno, pero no contento con eso, Saturno va ya a partir de hoy a irse acercando ya muy peligrosamente, va a estar realmente echándole su aliento al cogote de Neptuno. Dentro de unos poquitos meses, ya a principios de año, ya va a estar muy, muy cerquita de Neptuno, ya técnicamente en conjunción con Neptuno, ¿no? Entonces, claro, esto va a afectar mucho a Rusia, a la guerra de Rusia con Ucrania, y por eso ahora con Saturno directo, probablemente vamos a ver, se está ya viendo estos días, se lee en la prensa y demás, que hay de forma muy secreta contactos, se ha hablado de un contacto de Elon Musk con Putin, del canciller Scholz de Alemania también con Putin. Está empezando a haber movimientos muy extraños, muy discretos, muy secretos, más que secretos, muy sutiles, pequeñas señales sutiles que se envían de un lado a otro, ¿no? Vamos a estar hablando, obviamente, del gran tema, uno de los grandes temas, sobre todo con Neptuno en la punta, lo veis aquí, al amigo Neptuno en la punta del pequeño gran trígono, y continuamente estimulado este Neptuno por aspectos con otros planetas. Va a estar más adelante cuando Marte entre retrógrado de nuevo en trígono con Marte, lo cual le va a activar muchísimo, y así sucesivamente. Este Neptuno, quedaros con esto, va a ser el gran protagonista de los próximos prácticamente 2 años, porque va a estar en el punto focal de una serie de configuraciones potentísimas. Entonces, claro, va a tener mucho que ver con los movimientos de masas de gente, de la inmigración, que lejos de lo que de algún modo el establishment pretende controlarla, regularla, porque sí, está ahí Saturno, que es regula la inmigración, y por eso vemos cómo está tan de moda, ¿no? El tema este de regular la inmigración. Es una especie ya de mantra de los políticos para también desculpabilizarse frente a su tratamiento absolutamente inhumano, ¿no?, de la inmigración. Entonces, vamos a ver mucho de esto, de regulamos la inmigración y todo esto. Y vamos a ver también algo muy interesante. Habéis todos asistido a las tragedias que fueron los huracanes en Estados Unidos, y que justo 14 días después la Dana en España, las sucesivas Danas, porque ha habido prácticamente una Dana cada 2 semanas, justo con todas las fases lunares, ha ido cada vez que la Luna pasaba por este punto, por el punto donde se encuentra Neptuno, o opuesto a final de Virgo, hemos visto ya de forma sistemática las tormentas brutales en Estados Unidos, la Dana de Valencia, y luego otras Danas
otros enormes temporales de agua, de lluvia, en otros puntos de España que afortunadamente han sido muchísimo menos cruentos, ¿no? Entonces, claro, daos cuenta que todo resuena con todo. Aquí se está hablando mucho de las zonas inundables, de repente, y fijaros qué concepto tan pisciano, tan terriblemente pisciano, ¿no? El de zona inundable. Pensábamos que vivíamos en un lugar seguro y de repente nos damos cuenta que no, que estoy viviendo en un valle que periódicamente se inunda. Lo que pasa que periódicamente antes eran 100 años, 500 años, 1000 años, y ahora, debido al cambio climático, pues en vez de ser cada 500 años, va a ser cada menos tiempo y con mucha más intensidad, ¿no? Pero de algún modo Neptuno vuelve a reclamar sus dominios, sus zonas inundables, ¿no? Y esto es muy interesante porque, como sabéis, en astrología todo es polimórfico, todo sucede a muchos niveles y con muchas formas al mismo tiempo. Entonces, esta conciencia que estamos tomando de zonas inundables es importantísimo, porque no son solo ya zonas inundables a nivel geográfico, que lo vamos a ver cada vez más, ¿no? Sino también zonas inundables en la psique colectiva. Zonas de desbordamiento emocional o de masas a nivel colectivo. De manera que ya vamos viendo, yo creo que sabemos ahora mucho más, por eso he retrasado bastante la producción del vídeo sobre 2025, que lo sacaré el sábado 30 de noviembre, justo el sábado 30 de noviembre, justo mientras estoy dando esta conferencia que voy a dar en Madrid, absolutamente gratuita. Lo único que tenéis que hacer es ir allí, en el Ateneo de Madrid, en una sala muy grande, creo que caben 350 personas, de manera que os animo a ir. Es a las 12 del mediodía, yo iré un poco antes para estar charlando con vosotros, firmar libros, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí voy a hablar precisamente en esta conferencia de algo que también voy a mencionar en mi vídeo de fin de año, que es todo este fenómeno de Saturno conjunto con Neptuno en Piscis, luego en Aries, la entrada de Neptuno a Aries, y también voy a hablar por supuesto, de cómo afecta esto a muchos niveles, cómo afecta a Rusia y cómo afecta a España, porque muchas veces nos olvidamos de que hay un vínculo muy curioso entre España y Rusia, que es el vínculo Neptuno-Saturno. Los dos países están muy ligados a los ciclos Neptuno-Saturno, y de esto voy a hablar en mi conferencia el 30 de noviembre en el Ateneo de Madrid a las 12 del mediodía. Sed puntuales, porque empezaremos con puntualidad germánica esta conferencia. Estaremos hasta las 2 prácticamente, ¿no? Bien, entonces continúo con esto, ¿no? Va a haber muchas experiencias, ahora que Saturno está directo, ahora que Saturno ya está diciendo, ok, Neptuno, voy a por ti, vas a empezar a sentir mi aliento en tu nuca. Voy a por ti y te voy a dar alcance, y voy a entrar en conjunción contigo ya digamos que a partir más o menos de febrero, marzo del año que viene, y va a estar ahí en conjunción hasta prácticamente junio del 2026, ¿no? O sea que va a ser una larguísima interacción muy profunda, de la que os hablaré en esta conferencia y en el vídeo del 2025, ¿no? Entonces, claro, pero ¿qué es lo que se van a ir produciendo ya? Pues la ruptura de muros de contención. Estos muros de contención van a empezar a ceder, van a empezar a dejar paso a este océano de emociones, de premoniciones, de muchas veces de magia, de ilusiones, de fantasías que estaban conteniendo, ¿no? Entonces va a haber movimientos, prepararos para que haya movimientos masivos de gente, muchas veces gente que se ve desplazada por la fuerza de los elementos, como vemos las personas que se tienen que desplazar por las inundaciones, o por elementos del tipo guerra, discriminación, violencia, cambio climático. Todo este tipo de factores van
están ya causando y van a causar de manera cada vez, llevo años diciendo esto, y bueno, y ahora ya lo estamos viendo suceder de manera cada vez más intensa, más frecuente, probablemente también más dramática, estos movimientos brutales de población, pero también movimientos de lo paranormal, lo mágico, lo maravilloso, lo milagroso, que se va a manifestar materialmente, porque eso es Neptuno-Saturno, es la manifestación formal de lo mágico, de lo maravilloso, del espíritu, por así decirlo, ¿no? Entonces, y sobre todo, ya a partir de primeros de noviembre, con el Sol y la Luna entrando en conjunción, en cuadratura con Saturno, y en conjunción con Mercurio, este Saturno que va a estar fortísimo, porque vais a ver, veis ya, esta es la carta de la lunación del 1 de noviembre, pero ya veis que la lunación se produce en cuadratura con Saturno, Saturno en cuadratura con Júpiter, y la lunación en oposición aplicativa a Júpiter. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta esto, no? Vemos esta larguísima cuadratura Saturno-Júpiter que ya lleva meses, ya os expliqué cómo cuando se produjo la primera vez Saturno estaba retrógrado, Júpiter estaba directo, y de algún modo este es el diálogo, yo diría diálogo tenso, que de alguna manera nos revela un conflicto subyacente entre Saturno, que es lo que debes de hacer, lo que estás autorizado para hacer, y Júpiter, que es lo que puedo hacer, ¿no? Júpiter, en digamos, diálogo tenso, un poco confrontativo, dice, yo voy a hacer lo que puedo hacer, y ya está. Me da igual si no debo hacerlo, me da igual si realmente no puedo hacerlo, si me atengo a las normas, a las estructuras, si me atengo a la respetabilidad, ¿no? Entonces vimos, por ejemplo, Júpiter representa el poder judicial, ¿no? Y esto se ve en miles de cosas, se ve en cualquier enfrentamiento entre hago lo que puedo hacer y hago lo que debo hacer, que pueden ser enfrentamientos muy personales, muy internos, ¿no? Daos cuenta, por ejemplo, las elecciones americanas se dan precisamente con este aspecto de cuadratura. Estados Unidos tiene esta cuadratura en su carta natal, Kamala Harris tiene esta cuadratura en su carta natal y Donald Trump tiene esta cuadratura en su carta natal, Júpiter-Saturno. Curioso, ¿verdad? El país y los dos contendientes, los tres, tienen esta cuadratura que ya llevaba tiempo manifestándose y que todavía se va a manifestar, atentas, hasta junio del año que viene, que es cuando se va a resolver de algún modo, porque ya entran en cuadratura los dos en junio del 2025 estando directos, y ahí ya los dos dicen, ok, vamos a crear un nuevo equilibrio entre nosotros, ¿no? Pero ahora vamos de cara a diciembre, que tendrá lugar una última, creo que el 25 de diciembre, si no recuerdo mal, si el 25 de diciembre tendrá lugar una cuadratura, de nuevo, la segunda cuadratura de esta lista de cuadraturas que se van a formar, la segunda cuadratura exacta, pero que se va a dar ya con Júpiter retrógrado y Saturno directo, que es muy diferente del anterior, porque en la anterior, de algún modo, Júpiter llevaba la voz cantante, pero estaba directo y Saturno retrógrado, de alguna manera, y vimos, por ejemplo, en un caso en que se ve muy fácilmente cómo operan todos estos casos del poder judicial en España, de jueces ligados a la extrema derecha y todo esto, que se salen totalmente de su guión saturnal, de respetabilidad, de honorabilidad, se salen totalmente de ese guión y hacen cosas extrañas, ¿no? Y entonces, probablemente lo que suceda en torno al 25 de diciembre sea un ajuste duro de este tipo, de actitudes, ¿no? De alguna manera Saturno dirá, chico, te has pasado y tal, ¿no? Entonces vamos a tener estas tensiones muy fuertes, ¿no? ¿De acuerdo? Y como os digo, hasta de hecho el 16 de junio del 25 es cuando se produce la última, pero que ya se va a producir en Aries, estará Saturno en Aries y Júpiter en Cáncer, dos signos cardinales, es decir, que ahí van a saltar muchas chispas, porque ahí se va a producir el ajuste final. Pero esto hablaremos ya en el vídeo del 2025, ¿de acuerdo? Y hablaremos durante todo el 2025.
Muy bien, es decir, que hay en torno a este 16 de junio del 2025, los dos estarán directos en el grado 1 de Cáncer, en el grado 1 de Aries, y ahí se va a alcanzar un grado álgido, yo diría muy tenso, en el que se va a resolver esta crisis entre lo que puedo hacer y lo que debo hacer. Bien, y así seguimos, porque todo esto viene de que hoy, 16 de noviembre, entra Saturno directo. Ya mañana, 17 de noviembre, entramos ya en un periodo también muy dinámico, porque el Sol, el 17 de noviembre, ya va a estar opuesto a Urano, al mismo tiempo Mercurio va a estar opuesto a Júpiter y el Sol va a estar ya en trígono a Neptuno. Y pocos días más tarde, el Sol ya va a ir entrando en Sagitario, formando un trígono con Marte, es decir, vemos ahí implicados a Urano, a Mercurio, a Júpiter, a Marte, al Sol, todos ellos planetas muy de acción, de iniciativa, sobre todo Sol y Marte muy masculinos, muy de echar para adelante. Entonces, atentos, ¿no? Porque estos días, 17, 18, 19, 20, hasta el veintitantos, hasta prácticamente el 1, el 2 de diciembre, vamos a tener todos estos aspectos muy dinámicos, implicando a Marte, a Urano, al Sol, etcétera, ¿no? A Mercurio. Entonces va a ser unas semanas, sí, más o menos, unos 10 días, 12 días, desde el 17 de noviembre hasta el 2 o el 3 de diciembre, en que realmente va a haber como desarrollos muy acelerados, las cosas se van a mover muy rápido, porque claro, Mercurio es un planeta de la rapidez, Júpiter también, vamos a tener que enfrentarnos al dilema de ¿qué hago? El Sol opuesto a Júpiter, lo vemos aquí en la lunación, es el ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Todo esto, ¿no? Pero vamos a ir tomando decisiones muy rápidas, muy rápidas, porque, claro, este Sol va a estar también, ahí incentivado por Marte en signos de fuego, el Sol en Sagitario, la Luna en Sagitario, Marte en Leo, son signos que mueven las cosas, no son signos necesariamente contemplativos, son signos de acción. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues, y puede ser también momentos, como os digo, todos estos días, hasta el 3-4 de diciembre, en que hagamos cambios de dirección también. Daos cuenta que el Sol va a estar también opuesto, está hoy, mañana, pasado, opuesto a Urano. Entonces, y estas oposiciones con Urano puede hacer que tomamos decisiones uranianas, pues cambio de dirección, hago esto, hago lo otro, que no lo había pensado, de repente, me llega una idea a la cabeza y digo, qué buena idea, no me había dado cuenta. Urano nos da insights, nos da muchas veces, nos permite visualizar ideas que no se nos habían ocurrido, que de repente decimos, oye, pues es realmente una muy buena idea, vamos a hacerlo, ¿no? ¿De acuerdo? Y el temazo de estos días es, lógicamente, la entrada de Plutón, la reentrada ya definitiva de Plutón en Acuario, el 19 de noviembre. Os hablaré al final del vídeo de mi pequeño resumen, sobre todo a la vista de los últimos acontecimientos de Plutón en Capricornio, porque creo que estos últimos días, estas últimas semanas, tal y como esperábamos, por otra parte, de Plutón en Capricornio, han sido el maestro. Plutón nos ha dado sus últimas, poderosísimas, intensísimas, quizás difíciles de tragar lecciones, pero yo experimento un cierto agradecimiento muy profundo a Plutón, porque Plutón no se anda con chiquitas, no dora la píldora, no edulcora. Plutón te muestra brutalmente la naturaleza profunda de la realidad y es algo que tenemos que agradecerle. Entonces os voy a hablar al final del vídeo de esto os tengo preparada también una sorpresita hacia el final del vídeo de otro tema que os quiero comentar, ¿no? Bien,
Pues entonces, Plutón, pero antes os quiero dar 4 líneas de Plutón en Acuario. He hablado muchísimo de Plutón en Acuario, tengo este curso de 8 horas de Plutón en Acuario que desmenuzo de una forma muy virginiana en todos los detalles en los que puede afectar, en cómo puede afectar, cómo puede desarrollarse este larguísimo periodo de Plutón en Acuario. Lo considero también con todo lujo de detalles en mi libro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenéis. Pero daros unos apuntes, ¿no? Porque, claro, este tema vamos a hablar los próximos 20 años. En fin, si sobrevivo 20 años más, ¿no? Pero ahora lo que os diría es atentas a los eventos de entrada de Plutón en Acuario. Sabéis que cuando un planeta gordote, tipo Urano, Neptuno, Plutón, un transpersonal, entra en un signo, por primera, por segunda o por tercera vez, hay lo que se llama los eventos de entrada, que están muy característicos, ¿no? Yo siempre menciono la entrada de Urano en Aries, que fue la catástrofe nuclear de Fukushima, que se reflejaba el carácter pisciano-ariano. Hubo un tsunami, que es Piscis, que afectó a la central nuclear de uranio, Urano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue justo con la entrada de tal. Igual que la guerra civil, la guerra de secesión de los Estados Unidos de Norteamérica, comienza el mismo día en que entra Neptuno en Aries. Hablaremos mucho de esto en el vídeo del 2025 en mi conferencia en Madrid, ¿no? Entonces veis que hay estos eventos de entrada que son poderosísimos, ¿no? Y con Plutón en Acuario vimos ya eventos muy fuertes. Vimos que justo cuando entra Plutón en el 2023, ¿os acordáis? Creo que fue en enero, febrero, que entra para unas pocas semanas, para quedarse en Acuario unas poquitas semanas, fue cuando surge el famoso ChatGPT. ¿Os acordáis? Que fue un auténtico boom, una auténtica explosión. Es la aplicación de mayor crecimiento de toda la historia de la humanidad moderna, ¿no? En número de usuarios, como pasó de 0 a no sé cuántos cientos de millones en cuestión de días, ¿de acuerdo, no? Y como también hubo, por ejemplo, todos estos casos, ¿cómo se llaman?, colectivos, ¿no? Todo esto en Estados Unidos, que comienzan, creo que en Seattle, comienzan ya casos contra Google, Meta, contra todo este mundo de las redes, de los navegadores y tal, obviamente por los daños que voluntariamente causan en pequeños y en mayores, ¿no? La manipulación, las noticias falsas, la creación de contenido adictivo, el hecho de que buscan la adicción de las personas lógicamente para hacer dinero, ¿no? Pero que causan enormes daños, ¿no? Entonces, estos fueron los eventos de entrada, ¿os acordáis?, ¿no? Hubo muchos más, pero ahora no los recuerdo. Pero ahora mismo estamos ya viendo, es interesante, es probable que se repitan eventos de este tipo. Por supuesto, en el próximo vídeo o dentro de 2 o 3 vídeos os diré lo que os digo siempre, que la realidad siempre supera la ficción, y veremos que han sucedido cosas que sí que entran dentro totalmente en línea de lo que Plutón hace en Acuario, porque claro, Plutón al entrar en Acuario nos envía ya señales muy claras porque todos los planetas transpersonales no son traidores. Ellos, cuando entran en un signo, nos envían señales claras y nos dicen: van a ir las cosas por aquí, os envío una pequeña muestra para que vayáis procesando lo que va a suceder en los próximos años. Claro, un tránsito de 20 años de Plutón en Acuario es potentísimo. Entonces nos va a mandar señales muy fuertes, muy potentes, ¿no? Yo pienso que van a tener que ver mucho de nuevo con el mundo de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, de nuevos descubrimientos tecnológicos, cosmológicos, etc. Y va a tener que ver
Obviamente también con todo este mundo delictivo, profundamente dañino de las redes sociales y de todos, de los navegadores y de todo esto, todo este mundo de las falsas noticias, de los bulos, y estamos viendo ya, aunque todavía no entró Plutón en Acuario, pero de algún modo es como si nos estuviera ya enviando señales el cómo, por ejemplo, muchos medios muy prestigiosos, ¿no? The Guardian en el Reino Unido es uno de los medios más prestigiosos del Reino Unido, La Vanguardia en España, cierran sus cuentas en X porque consideran que se ha convertido en una plataforma de difusión del ideario de extrema derecha. Y como vemos, por ejemplo, emisiones de difusión masiva en la televisión española que se dedican a diseminar bulos y que empieza a haber una reacción también, yo diría, ciudadana contra esta gente, ¿no? Entonces, bueno, va a haber mucho de esto, todo el tránsito de Plutón, esto ya os lo dije en mi seminario, os lo he dicho miles de veces. Plutón va revelando lo tóxico del signo en el que transita, y daos cuenta que Acuario está cargado de toxicidad. ¿Por qué? Porque antes que Plutón pasó Urano y pasó Neptuno hace años, y de alguna manera también dejaron todo su lado tóxico. Sobre todo Neptuno dejó un lado muy, muy profundamente tóxico en Acuario, que es todo esto que estamos viendo de las falsas noticias, los bulos, las manipulaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Las redes sociales. Entonces, Plutón, de alguna manera, lo que hace es un profundo proceso de mostrarnos lo tóxico. Y yo siempre menciono, pues eso, Plutón por Sagitario, fueron los atentados de las Torres Gemelas y todo esto nos mostraron lo tóxico de las religiones oficiales, de las religiones monoteístas, de las religiones oficiales que son fundamentalmente dogmáticas, tiránicas y absolutamente destructivas. Nos mostró el potencial destructivo de la religión en su tránsito por Sagitario, ¿no? De las nuevas cruzadas de los cristianos contra los musulmanes contra los cristianos y todo esto, ¿no? O cuando pasó por Libra, que fue la cruzada contra el tabaco, que fue el momento en que nos dimos cuenta de que el tabaco mata. Esto que ahora ponen las cajetillas del tabaco mata, bueno, todo esto viene de los años 70, final de los años 70, comienzos de los 80, cuando Plutón está transitando por el signo de Libra, ¿no? Entonces, claro, este Plutón transitando por Acuario nos va a ir revelando todo lo tóxico de Acuario, que va a estar en todo el mundo de la ciencia, la tecnología, las redes sociales, los buscadores, la inteligencia artificial, todo esto, ¿no? O sea, van a ser 20 años de ir, de alguna manera, mostrando las vergüenzas de todo este mundo, ¿no? Muy bien. Bueno, pero también digamos que hay unos aspectos muy, muy positivos, porque Plutón en Acuario, si os fijáis en el pasado tránsito de Plutón por Acuario, sucede algo muy importante a nivel, si queréis, de nuestro conocimiento del cosmos, del sistema solar, de nuestro lugar en el cosmos, que es el descubrimiento de Urano. Se descubre Urano mientras Plutón está transitando por Acuario. Hace un siglo y medio. Prácticamente, ¿no? Y con el descubrimiento de Urano, luego se desencadenan, poco después el de Neptuno y poco después el de Plutón. Es decir, que de algún modo abre la puerta al descubrimiento de los transpersonales. ¿Y esto qué significa? Es mucho más que unos astrónomos descubriendo un planeta que no habíamos visto antes, es mucho más que eso. Es, de algún modo, cuando un transpersonal es descubierto, este transpersonal entra en la conciencia colectiva y personal. Es decir,
dejamos de ser marionetas del destino. Comenzamos a ser co-creadores a nivel colectivo y a nivel personal de nuestro destino colectivo o individual, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante porque si os dais cuenta, es algo de lo que hablaré en mi vídeo del 2025 y en la conferencia, de cómo no es lo mismo Neptuno entrando en Aries en el año 2025 que Neptuno entrando en Aries en el año 1960 y tantos, cuando se inicia la guerra de secesión en Estados Unidos. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque no es el mismo Neptuno. Porque cuando entra Neptuno en Aries, en aquel año del siglo XIX, no se conocía a Neptuno. De alguna manera éramos títeres de ese Neptuno. Y ahora sí se conoce a Neptuno. Y vamos a ver cómo Neptuno, desde que es descubierto, todos los ciclos en los que interviene están, digamos, más neptunizados. Hemos hecho que Neptuno sea mucho más consciente, que de alguna manera podamos utilizar mucho más su energía de compasión, de solidaridad universal, de trascendencia, de espiritualidad, de misticismo, etcétera, que antes, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy, muy importante porque, de algún modo, porque claro, Plutón en Acuario, ¿qué significa? Acuario significa Urano también, es el espacio sideral, son los grandes espacios interestelares, ¿no? Y Plutón significa lo que viene de las profundidades de. Entonces, Plutón en Acuario es lo que viene de las profundidades del espacio, literalmente. Y esto, claro, nos puede dar mucho miedo, porque de repente vamos a encontrarnos, os hablaré también en el vídeo 2025, con vida en otros planetas, quizás inteligencias en otros planetas, quizás otros planetas que desconocíamos, el famoso planeta X, que buscan en el sistema solar. Algunos astrónomos dicen que no hay ningún planeta X, otros dicen que sí. Es un tema muy, muy controvertido. Yo ni quito ni pongo rey, pero mi intuición es que vamos a descubrir algo durante estos 20 años. Y ese algo, si es un planeta, o sea lo que sea, de algún modo va a cambiar totalmente nuestro entendimiento de nuestro lugar en el cosmos, nuestro lugar en el universo, y también, obviamente, de la astrología. Daos cuenta cómo cambia la astrología en el momento en que empezamos a descubrir los transpersonales, cómo empezamos a entrar en contacto con la psicología profunda, pero también a comprender mucho mejor la complejidad de la astrología mundial y todo esto. Es decir, que estamos en las puertas de una auténtica, yo diría, una auténtica tormenta de revelaciones profundísimas que van a cambiar nuestro concepto de quiénes somos en el cosmos y yo pienso que a nivel de la astrología van a trastocarla también fundamentalmente, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, y lógicamente pues va a representar una revolución, una serie de revoluciones como la vez pasada en la ciencia, en la tecnología, todas estas emergencias tecnológicas de la inteligencia artificial, la computación cuántica, la edición genética, la nanotecnología, etcétera, etcétera, la exploración del universo profundo con herramientas, instrumentos cada vez más potentes, pero también la adicción a las redes, el poder destructivo de los bulos, todo este tipo de cosas, ¿no? Es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, si adelantándoos un poco lo que os voy a contar al final del vídeo, claro, Plutón ha abandonado Capricornio, está abandonando Capricornio, no dando un portazo. Plutón no se va dando un portazo, eso lo hacen las personas las personas maleducadas. No se va a dar un portazo, se va haciendo todo lo contrario, deja las puertas abiertas. ¿Y qué puertas abiertas deja? La del infierno capricorniano. Porque ¿qué hace Plutón
en su tránsito por Capricornio, visita los infiernos capricornianos. Plutón es el infierno. Entonces Plutón en cada signo nos muestra el infierno de ese signo. Es como Dante, ¿no?, en la Divina Comedia, que le van mostrando los círculos del infierno. Plutón ha sido nos ha ido acompañando en la visita de los círculos del infierno capricorniano. Y ha ido liberando a los demonios capricornianos. Os hablaré de esto al final del vídeo, ¿no? Entonces ha liberado a estos demonios paternos patriarcales de Capricornio, de autoridad y tal. ¿Y qué ha hecho? Bueno, pues los ha liberado. Lo estamos viendo ahora mismo. Es lo que estamos viendo con una claridad prístina, absolutamente cegadora, que todos los demonios del infierno capricorniano, del sistema patriarcal, han sido liberados. Y Plutón se va dejando las puertas de ese infierno abiertas, para decirnos, bueno, os he despertado todos los demonios de Capricornio, ahora tenéis que tratar con ellos. Ahora yo me voy a ir despertando a los demonios acuarianos, ¿vale? Nos vemos dentro de 20 años. ¿De acuerdo? Entonces, bien, hablaré de esto un poquito hacia el final del vídeo. Seguimos avanzando y llegamos al 21 de noviembre. Y por fin, algo de energía de fuego. Sagitario que nos echa aquí nos echa un cable, nos echa una mano fantástica, porque esta energía de Sagitario es justo lo que necesitamos en estos momentos, y la energía de Sagitario, porque Sagitario nos va a permitir encontrar el sentido de este caos, de todos estos demonios capricornianos que de repente vemos por ahí sueltos y decimos, ¡ah, cielo santo! Pero no iba Plutón a matarlos. No, Plutón libera. Plutón es un planeta profundamente liberador. Plutón, de hecho, es el planeta más liberador de todos. Pero claro, ¿qué libera? Nuestros demonios. Claro, nos dice, los teníais ahí escondidos, no queríais verlos, los habíais tapado bajo toneladas de corrección política y todo esto. No, aquí los tenéis. Ahora tratad con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, pero yo reconozco que esto combinado con todos estos aspectos en Escorpio, el Sol en Escorpio, las lunaciones en Escorpio, es un poco too much, un poquito demasiado. Y que nos van a venir muy bien unas vacaciones sagitarianas, no vacaciones en el sentido de no hacer nada, sino en el sentido de viajar hacia el significado de todo esto. ¿Qué sentido tiene todo esto? Y para eso nadie se las pinta mejor que Sagitario, que la energía de Sagitario, ¿no? Entonces, sobre todo daros cuenta que ya a partir de la entrada del Sol en Sagitario, pues el Sol entra en trígono con Marte en Leo, fantástico, porque Leo está todavía directo estos primeros días de noviembre. Entonces tenemos un poco este margen, ¿no? Desde el 21 de noviembre hasta el 5, 6, 7 de diciembre, que están formando un trígono, Marte está directo, y de algún modo decimos, venga, vamos a ir encontrando sentido a todo esto, vamos a ver cómo transformo este empuje personal de energía creativa de Marte en Leo, en una capacidad de dar sentido a todo esto, ¿no? a estos monstruos pelotudos capricornianos que están saliendo corriendo ya desnudos. Plutón los ha desnudado, están corriendo frente a nosotros en toda su desnudez, ya no se ocultan, son abusadores de niños, idiotas, ignorantes totales, abusadores de mujeres, todo este tipo de cosas están ya saliendo, no se ocultan, se nos muestran tal y como son, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que Sagitario nos va a ir mostrando durante estos días, ¿no? Y ya llegamos a la luna nueva del 1 de diciembre, que es el momento, yo diría, álgido, ¿no?, de todo este proceso. Daros cuenta que esta luna nueva en Sagitario lo que nos dice es
muévete en la dirección en la que se mueve la vida. Esta es la gran sabiduría de Sagitario, es moverse en la dirección en la que se mueve la vida. Sagitario es un signo vitalista. La palabra clave de Sagitario es vitalidad, la vida. Entonces, la sabiduría de la vida como ente orgánico sabio, ¿no? Entonces, tiene algo tiene una cosa de apertura, tiene un toque de alegría muy fuerte, es fantástico, ¿no? Hay una apreciación de la felicidad, pero yo no esta felicidad de los mundos de Yuppie, así neptuniana y tal, no, es una felicidad como muy real, muy alcanzable, muy física, muy energética, ¿no? De mirar hacia adelante, de decir, ok, sí, los demonios capricornianos están por ahí sueltos, están desnudos, los vemos, son horribles, es cierto, pero ¿y si nos reímos un poco de todo esto? ¿Y si vemos el sentido que tienen? ¿Y si nos reímos de su desnudez? Si los vemos como lo que son pequeños monstruos patéticos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es un momento ideal para plantar esta semilla de sabiduría en nuestras vidas. Mirad a ver en qué casa sucede, porque ahí va a haber, mirad, todos los que tengáis planetas, el ascendente, el medio cielo, el descendente, el fondo del cielo, en torno, yo diría, entre el grado 5 y el grado 15 de los signos mutables, ¿no? En torno a ese grado 9, 10 de los signos mutables, porque ahí va a haber, y mirad en qué casa tenéis esto, porque en la casa en la que tengáis el grado 9 de Sagitario, es donde se va a producir un poco yo diría, este reinicio, planto una semilla de sabiduría para saber que todo esto que está sucediendo sí se escapa de mi control, sí da algo de miedito y tal, pero tiene sentido. Al final todo lo que sucede conviene, de algún modo. Es uno de los grandes eslogans de Sagitario, lo que sucede conviene. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, atentos todos los que tengáis muchos planetas en Sagitario, o los que tengáis un Júpiter muy prominente, también, lógicamente, ¿no? Porque ese Júpiter rige Sagitario, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Además va a estar conjunto, bueno, entrando ya en la conjunción muy próximo a Mercurio en Sagitario, que es, este Mercurio en Sagitario es también, por ejemplo, comunicaciones en el sentido de encontrar sentido. Es todo lo que sea, por ejemplo, leer historias, ponerse en contacto con narrativas que expliquen lo que está sucediendo. Ver este vídeo, por ejemplo, es muy de Mercurio en Sagitario, ¿no? De tratar de poner en perspectiva todo lo que está sucediendo, ¿no? Encontrarse con personas que nos den de algún modo una visión global, filosófica, sistémica de todo esto, un sentido a lo que está pasando. Sagitario es fantástico porque es el fuego que nos da sentido, que nos dice, sí, puede que estemos pasando un momento oscuro, puede que estemos en la antesala de unas transformaciones que nos van a dejar temblando, de acuerdo, pero todo esto tiene un sentido, es por algo, es para algo, vamos hacia algún sitio, y ese es un sitio luminoso. Esto es lo que nos dice Sagitario y tiene razón, ¿de acuerdo? Entonces es encontrar sentido dentro del aparente caos actual, ¿no? Y va a ser un inicio de una nueva aventura, de una nueva exploración, de una apertura. Tratad de captar esta energía y de sintonizarla bien, porque de esta manera vais a empezar todo este proceso que comienza ahora, que de hecho comenzó ya con esta última entrada. Yo creo que el gran proceso comienza con la última entrada de Plutón en Capricornio, cuando ya remueve brutalmente las turbias aguas capricornianas, como hemos visto que lo ha hecho, que todavía le quedan 3 días, todavía tiene tiempo Plutón de darnos muchas lecciones, ¿no? De remover estas turbias aguas capricornianas, y ahí ya empezó para mí todo este proceso que va a durar hasta bien entrado el año 2026, de cambios radicales, magmáticos, tsunamis, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo?
y darnos cuenta que todo esto nos lleva a algún sitio, que habrá un post-2026, que habrá un mundo más allá de todo esto. Y en el vídeo sobre el 2025 os explicaré por qué no hay que ser pesimistas, ¿no? Por qué no hay que abandonarse a la infamia de los bulos y al derrotismo y todo esto. Bien, y ya, bueno, finalmente tenemos a Venus en Capricornio, todo este periodo, ya a punto de salir hacia Acuario. Daos cuenta que Venus en Capricornio tiene mucho que ver con, como todo en Capricornio, con la perduración en el tiempo, con esta capacidad venusina en Capricornio de dar respuestas como muy concretas, de alguna manera de establecer vínculos muy concretos con otras personas, con programas concretos, con programas perdurables en el tiempo. Y daos cuenta que Venus en Capricornio, en las asociaciones, en los vínculos, en el amor, nos hace poner lo que hay que poner, ni más ni menos. Es una Venus digamos, con un punto minimalista, un punto austero. Eso no significa que no ame, ama exactamente lo que tiene que amar, ni más ni menos, ¿de acuerdo? Sin excesos, con sobriedad, con mucho gusto, con mucho placer, porque es una Venus en tierra, no olvidemos esto, ¿no? Pero siempre conservando la sobriedad, el minimalismo, ¿no? Entonces es una energía, la de Venus en Capricornio, de sostén del amor, de estructura del amor y de la apertura. No es una Venus tímida, no es una Venus pacata, no es una Venus tacaña, todo lo contrario, es una Venus que te da exactamente lo que te tiene que dar en cada momento, ¿no? Muy bien, y ya el 8 de diciembre Venus pasa a Acuario y conjunta con Plutón y se opone a Marte. El 8 de diciembre, cuando pasa de Capricornio a Acuario, ahí hay un cambio radical de esta Venus, porque ahí ya lo que nos va a proponer, nos va a exponer a relaciones de alto voltaje pasional, de una enorme emocionalidad, de una tirantez, de un conflicto abierto entre pasión y amor, ternura y deseo, y este tipo de cosas. Entonces, atentas los que tengáis planetas en los primeros grados de Acuario, porque vais a tener ya, lógicamente, a Plutón transitando por ahí durante muchos años, y esta Venus-Marte que va a activar sobre todo los que tengáis o Marte, o la Luna, o Venus, en estos primeros grados de Acuario o de Leo, porque os va a mover el piso muchísimo y concretamente esto va a ser un tránsito rápido, pero os va a dar ya unas indicaciones muy claras de por dónde van las cosas, ¿no? Bien, y ya os voy a comentar lo que había dejado para el final, que es cómo veo yo esta entrada, esta salida de Plutón de Capricornio. Y bueno, y el hecho, yo diría, a nivel de la astrología mundial, marcante de esta salida son las elecciones americanas. Tal como os dije en mi vídeo anterior, ganó Trump, y ganó Trump, es cierto, muchos astrólogos hicieron estudios analíticos sesudísimos y profundísimos de la carta de Kamala Harris y de Donald Trump. Hicieron estos estudios súper profundos y no se veía nada muy claro. Sí, está claro que Trump tenía Júpiter sobre su conjunción Sol, Urano, Nodo Norte, etcétera, que son teóricamente muy buenos auspicios, etcétera, etcétera. Hay que desconfiar de Júpiter porque nos hace regalos envenenados muchas veces, pero bueno, pero fundamentalmente yo siempre pensaba, y de hecho ya cuando presenté este libro hace ya casi un año, la prensa me entrevistaron muchísimas veces y me preguntaban siempre, ¿no? ¿Y quién va a ganar? Y yo siempre les decía, va a ganar Trump. ¿Va a Trump? ¿Por qué? No por la carta de Trump, sino simplemente por el ciclo histórico en el que vivimos. Estará Plutón en Capricornio y Urano en Tauro, y esto
bueno, pues estaba, de alguna manera estaba escrito, ¿no? Urano en Tauro, ¿os acordáis aquel vídeo que hice con Irene Paje de Bastos hace ya 5 o 6 años, ya ni recuerdo, hace muchísimo, en el 2018, 19, por ahí, ¿no? En el que hablábamos de todos estos grandes ciclos que se venían y tal, y hablábamos del paralelo que había entre Urano, por ejemplo, que es el ascenso de los fascismos. Urano en Aries es la emergencia, la salida ariana del fascismo hacia el mundo, y en Tauro se estabiliza, se consolida, llega al poder, etc. Y como vemos un paralelo brutal entre los años 30 del siglo pasado y los años 10 y 20 de este siglo, ¿no? Entonces, y además Plutón en Capri. Plutón en Capri, daos cuenta de una cosa, y hay algo muy interesante. Plutón en Capri va sacando, como os he dicho, los demonios del signo. ¿Qué es Capricornio? Capricornio es la energía del padre. Es la energía del padre. Y por eso el lado oscuro de Capricornio es el patriarcado. Porque hay que distinguir entre la energía del padre, que es una energía absolutamente necesaria, es una energía de elevación, de estructuración, de protección de lo que se está criando en Cáncer. Esta es la energía del buen padre, ¿de acuerdo? Pero Plutón nos muestra la energía, yo diría, degradada de ese padre, es decir, el padre abusador, el padre violador, el padre violento. Y fijaros que es muy interesante porque hay 2 países en los que esta figura del padre abusador ha surgido, que son Argentina y Estados Unidos. Son 2 países Cáncer con planetas en Capricornio. Argentina, la Luna, Estados Unidos, Plutón. Entonces establece esta dinámica Cáncer-Capricornio, que digamos que en sus notas bajas es el niño abusado, el niño maltratado y el padre maltratador, que se reflejan mutuamente. El niño abusado, el niño maltratado, se convierte en el adulto maltratador. Y lo vemos en Argentina, lo vemos en Estados Unidos. Y hay un detalle que puede parecer banal, pero a mí me interpela profundamente, ¿no? Un paralelo, ¿sí? Os hablé de los paralelos de la situación actual con la Segunda Guerra Mundial, con todas las reservas, os dije, no es la Segunda Guerra Mundial, pero hay muchas resonancias, ¿no? Y una de ellas, una que me llama profundamente la atención, es que tenemos 2 grandes naciones en América, 2 grandes naciones tradicionales en América, una que han derivado ambas hacia formas de autoritarismo, fascismo, extrema derecha, etcétera, etcétera, una con una persona de origen alemán y otra con una persona de origen italiano. Y las 2 con esta tensión Cáncer-Capricornio, niño maltratado, padre maltratado, ¿no? Y es interesante, ¿no?, la relación con la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, ¿no? Os dejo esta nota para vuestra reflexión, ¿no? Pero, de algún modo, todo lo que ha sucedido tiene mucho sentido. Si os dais cuenta, en la campaña de Trump, los demócratas continuamente venían, y ha hecho esto, y ha hecho lo otro, y es un abusador, y es un defraudador, y cada vez que sacaban un nuevo demonio de Trump, subían las encuestas. Y diréis, bueno, ¿cómo es esto posible? Bueno, pues esto es posible porque ha ganado por mayoría abrumadora, es obvio. Esta vez no va a cuestionar el resultado de las elecciones, obviamente, porque el pueblo americano, y esto es lo que nos puede resultar duro de tragar, buscaba un padre maltratador. Busca el padre maltratador. Y cuanto más se refleja a Trump como el padre maltratador, más lo quieren. Es obvio. ¿Por qué? Bueno, esto los psicoanalistas, los psicólogos, los psicoterapeutas podrían explicarnos, ¿no? Pero muchas veces lo que yo pienso es que una forma de aplacar al padre maltratador es darle todo el poder, porque así ya acaba el conflicto, ya te abandonas a él, te abandonas a su maltrato.
Y es una forma de calmar el juego durante un momento, porque obviamente el padre maltratador, investido de todo el poder, va a pasar ya a la escala superior del maltrato, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver. Esto revela profundas heridas colectivas en el alma argentina, en el alma colectiva de los Estados Unidos, de Norteamérica, y de algún modo ambos países han hecho algo que tiene, por una parte, una componente, yo diría, terapéutica, entre comillas, y por otra parte de una especie de invocación demoníaca, de magia negra, es decir, salgan nuestros demonios, una especie de autoexorcismo colectivo, salgan nuestros demonios, que queden aquí expuestos, ¿no? Vamos a abandonarnos a ellos, vamos a librarnos a ellos, ¿no? Entonces, bueno, hay lógicamente detrás de eso un profundo dolor, un resentimiento colectivo. En el caso de Estados Unidos es obvio, ¿no? Es toda esta masa de hombres latinos y anglosajones sin formación, sin estudios, que sienten que se quedan atrás, como efectivamente sucede. De alguna manera tienen razón, se están quedando atrás frente a la emergencia de mujeres, sobre todo los grupos, mujeres asiáticas, mujeres afro, mujeres latinas, etcétera, que están de algún modo, son realmente las nuevas clases que van a acumular poder e influencia en el futuro. Y este es su último intento desesperado, patriarcal, muy básico, de parar todo eso, ¿no? Y vemos también un poco lo que os decía antes, ¿no? La oposición Marte-Plutón, la huida hacia adelante, ¿no? Vemos como Trump, por ejemplo, está designando gente que van desde un antivacunas como ministro de Sanidad. No quiero ni pensar en lo que puede dar eso a nivel de salud pública. Creo que el ministro de Asuntos Exteriores es alguien que ha estado involucrado en temas de redes de tráficos de niños y cosas de estas, unas cosas terribles, ¿no? Entonces, otro de ellos fue el culpable del que se separasen los niños de los inmigrantes de sus padres. Es un acto yo diría, de terrorismo, básicamente. Es decir, lo mejor es una huida hacia adelante. Voy a nombrar a lo peor de lo peor para que, de algún modo, esta catarsis se produzca lo antes posible, ¿no? Bueno, pues entonces esto es lo que os quería contar de mi lectura de este final de Plutón en Capricornio. Plutón despierta a todos los demonios y estos demonios inician una huida hacia adelante, van directamente hacia un enfrentamiento con el mismo pueblo que los eligió. Ellos, los votantes de Trump, van a ser los principales damnificados de las políticas de Trump, pero al tiempo lo veremos. Y mi sorpresa final es este libro que se llama Astrología Nova, que aparece solamente por estas extrañas disposiciones de la industria editorial, aparece solo en Perú, pero este libro, Astrología Nova, los que ya peinéis canas como yo, es decir, todos los astrólogos, astrólogas o aficionados a la astrología que tengáis más de 65 años, entre 65 y 75, todos habéis conocido a este autor, a Rodolfo Inostroza, porque escribe hace muchos años, cuando éramos jóvenes, en los años 80 del siglo pasado, escribe un libro que se llama El Sistema Astrológico. Y este libro es el libro de cabecera de todos los astrólogos de mi generación, al menos en España. Creo que se publica también en América, ¿no? Entonces, ahora Rodolfo falleció hace ya 8 años, pero como buen Escorpio sigue operando desde la oscuridad, desde el otro mundo, y su viuda me contactó, Ingrid, me contactó hace un tiempo y me habló de 2 libros que Rodolfo había dejado escritos y sin publicar. Y entonces Planeta Perú
lo ha publicado. Estos dos libros son, aparte del sistema astrológico, que os recomiendo encarecidamente, porque es un libro que es el que publicó en los años 80, que sigue siendo igualmente actual y que tiene una enorme ventaja, que es un libro muy compacto y que en muy pocas páginas os hace ver toda la astrología, los sistemas de casas, los signos, los planetas, los aspectos. En su edición original, que era un librito más pequeño que este, de formato, venía con las tablas de casas, las tablas de los movimientos de las efemérides y todo esto en un solo libro, de manera que daos cuenta que en aquellos años que no había computadoras, no había nada, nos permitía aquello a los astrólogos que comenzábamos en los años 70, 80, nos permitía elaborar cartas natales con un solo libro y comenzar a interpretarlas. Y solo por esto yo creo que habría que proponer la santificación astrológica de Rodolfo Inostroza. Pero además nos regala dos libros más, uno que es Astrología Nova, que le he robado el título, Rodolfo, perdóname, pero me gustó demasiado ese título, y yo estoy escribiendo cosas bajo este epígrafe de Astrología Nova, que habla ya de algún modo, aunque es diferente de lo que yo estoy escribiendo, de una nueva astrología, de la necesidad de la astrología en estos tiempos. Él intuye que la astrología necesita renovarse profundamente. Era un escorpiano acuariano, de manera que él ya intuye que necesita renovarse profundamente, ¿no? Y luego finalmente Astrología Amorosa, que está muy bien. No me suele gustar este tipo de temas, pero él lo trata súper bien, con mucha delicadeza, con mucha profundidad. Entonces este lo podéis conseguir. Desgraciadamente solo se puede comprar materialmente en Perú. Imagino que hay en Buscalibro y en sitios así lo podréis encargar. A mí me lo ha enviado Ingrid directamente, afortunadamente. Y este libro lo podéis comprar, por supuesto, sin ningún problema, en Amazon, en Google, en la Casa del Libro, que es las librerías del Grupo Planeta, etcétera, etcétera. Y es un libro que he tenido el honor de prologar yo mismo, que prologué con muchísimo amor y muchísima emoción, porque es el libro que me abrió, que me llevó de la mano como un buen padre astrológico a mí y a miles de seguidoras y seguidores de astrología en España, en el mundo hispano, hace muchísimos años, y yo creo que es justo estar profundamente agradecidos. Bueno, pues esto os quería contar, un vídeo largo, polémico, donde yo también me desnudo, y cada vez lo haré más, porque ya estoy muy mayor para ocultar lo que pienso, y entonces voy a decir cosas que es posible que no gusten a todo el mundo. Lo siento mucho. Bueno, no lo siento, si queréis que os diga la verdad. Y probablemente en mi conferencia en Madrid sea la última aparición pública que haga. Probablemente en el futuro haga tutorías con grupos pequeños. Cada vez estoy más por el mundo de lo presencial, y voy a seguir, por supuesto, con este canal porque me divierto mucho haciendo estos vídeos y no voy a dejar de hacerlo. Y voy a hacer pequeñas tutorías, ya os anunciaré dónde, cuándo, cómo y de qué manera. Y ya ahí voy a ir abandonando el mundo abandono ya radicalmente el mundo de los congresos, conferencias y todo esto. Un abrazo.